Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. La Junta, esa manera de propuesta, ustedes, el gobierno propone y avala a Estados Unidos, ¿no? Sí, la Junta Directiva quedará establecida el esquema de la estructura y su conformación en la ley que apruebe la Asamblea Legislativa. Hay algunas responsabilidades que ya tendrán nombre y apellido, porque sí, son el secretario técnico, el ministro de Hacienda, el ministro de Obras Públicas. Hay una composición gubernamental que son ministros que están en funciones, y en el caso del sector privado, los mecanismos que establece, ya están establecidos los mecanismos para que el sector privado pueda proponer a las personas. Ahora, otra cosa es la contratación del personal técnico que dirige el proceso, que hay, digamos, hay ya un estudio de los perfiles que debe de tener esas responsabilidades, y eso se ha hecho en base a los parámetros de la MSC. Entonces, esos parámetros los establece la MSC, que tiene estándares internacionales de altísima calidad. El Fomilenio, dice Salvador Candray, tiene que ser un programa de inversión inspirado en una economía de escala. Entiendo que también sobre esa base también se proyecta de ser un agente dinamizador micro y macro regionalmente hablando en esas zonas, ¿no? Solo para un poco comentar este tema, esta pregunta. Hay otra que tiene que ver, hay una contrapartida, ¿de qué estamos hablando? Si el problema fiscal en el país es serio. Sumado a esto, la pregunta que hacía José Carlos y que nos enviaba en el tuit, que tiene que ver con la ley de responsabilidad fiscal. ¿Cómo responder esta pregunta? Bueno, en realidad, los 88 millones de contrapartida que tiene que poner el gobierno no tiene que desembolsarlo de una sola vez. O sea, no tiene que ponerse en este presupuesto, sino que lo que se va a hacer es un plan de inversiones plurianual, en la que durante los 5 años se estará poniendo un componente de esa contrapartida. La primera seguramente va a ser más pequeña, en tanto que es el arranque. La misma MSC, el primer desembolso es de más o menos unos 10 millones de dólares, que tienen el propósito de preparar la implementación de Fomilenio en términos generales. Entonces, la contrapartida estará vinculada a un proceso y se va a hacer cada año, ¿no? Durante 5 años se va a hacer ese aporte de 88 millones de dólares por parte del gobierno de El Salvador. Ahora, sobre el otro tema, la ley de responsabilidad fiscal es un instrumento que ya se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Nosotros hemos expresado nuestro acuerdo en que haya una legislación de ese tipo que asegure eficientizar el gasto, mejorar los ingresos del país, establecer claramente qué gastos improductivos no se deben de hacer, establecer parámetros con respecto a la inversión y el endeudamiento. O sea, son cosas muy importantes que simplemente estamos de acuerdo, pero eso está en manos de la Asamblea Legislativa. Ahora, aquí hay otra pregunta que me parece interesante conocer, y tiene que ver precisamente con la apertura del puerto de la Unión. ¿Para cuándo se tiene proyectado el tema de la concesión? Se abrió el proceso de licitación, sí, la precalificación en el pasado, recuerdo, y ahora estamos hablando ya de poder entrar. ¿Será que en el 2016, si estamos hablando de una plataforma importante para dinamizar la economía, será que ya estará funcionando? Nosotros esperamos que ese puerto realmente salga adelante, o sea, realmente son herencias que hemos recibido, ¿no? Ese es un puerto que se construyó no en el periodo anterior, sino que en el periodo del expresidente Saca, un puerto que tuvo sus dificultades en su implementación, un crédito carísimo, hay que decirlo. Agradecemos a la cooperación de Japón, pero ha salido muy caro porque es en yenes y en el cambio al dólar El Salvador paga mucho, ¿no?
Entonces, bueno, y aparte es un crédito que había sido calculado para 127 millones de dólares originalmente los costos de construcción, sí, y terminaron siendo 200 millones de dólares. O sea, y el no generar ingresos también, aparte de lo inoperativo. No se había hecho el estudio de factibilidad, que había que hacer un dragado permanente en esa zona, que hoy le toca al Estado hacerlo. Bueno, son de las dificultades, por eso es que hoy asumimos la responsabilidad en esa licitación de que el Estado estará haciendo un gasto que anda alrededor de los 10 millones de dólares anuales en dragar. Solo en dragar. Solo en dragar, ¿verdad? O sea, ahorita a este gobierno se le achaca la responsabilidad porque no se concesiona, pero es que han dejado, claro, hicieron una cosa mal hecha. No es problema de este gobierno, ¿no? Y nosotros estamos tratando de darle una respuesta para que haya inversiones ahí, y afortunadamente han participado varios empresarios que tienen un nivel importante en el mundo en este tipo de negocios, y esperamos que la licitación se resuelva pronto. O sea, ya se abrió la licitación, la fecha precisa no la tengo yo, pero creo que esperamos que haya éxitos y que los empresarios que están participando logren responder a este desafío que tiene el país de activar esa zona económica del país. Hay un primer desembolso de 10 millones de dólares, me decías. ¿Y ese, ¿y eso para qué? ¿Eso es para aspectos administrativos? Para montar la parte administrativa, para preparar toda la implementación del proyecto de Fomilenio. Seguridad. Alguien hablaba de seguridad ya para ir concluyendo. Decía don Ricardo Poma, en el contexto de la firma, se necesita reducir los niveles de violencia e inseguridad y generar ese clima de confianza para los inversionistas. Roberto. Sin duda, ese es uno de los grandes flagelos que tiene el país, forma parte de las prioridades de este gobierno. Esta semana tuvimos el lanzamiento del Consejo de Seguridad Ciudadana y de Convivencia, que tiene el propósito que todos los salvadoreños asumamos de manera unida el enfrentamiento a eso. El pueblo debe de trabajar en el enfrentamiento también a la delincuencia. Si el pueblo no se involucra en el enfrentamiento a la violencia, a la delincuencia, de diferentes maneras, ¿no? De manera preventiva, con información, el pueblo debe participar. Si el pueblo salvadoreño participa, colabora con el gobierno, seguramente ese flagelo lo vamos a derrotar. Sí, qué lástima que no nos quedó tiempo. Anoche entiendo que el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, firmó un pliego de reformas a la ley de la CIGET, si no me equivoco, Roberto, en la que tiene que ver mucho y para ser más preciso, en una reducción muy significativa en el precio de la interconexión telefónica, sí, y también con el tema de la telefonía fija, creo, el precio. Así brevemente, quizás 30 segundos solo, sí, para... Ese es un tema largo, pero sí, la superintendencia por unanimidad aprobó el consejo directivo y la superintendenta Blanca Coto, la ingeniera Blanca Coto también, la reducción de los cargos de interconexión y los cargos de acceso en la telefonía fija. Hay que recordar que hubo un decreto en la Asamblea Legislativa hace unos años que fue vetado por el presidente anterior, que incluso proponía la eliminación del cargo de acceso. Sí. Y de ahí se empezó, a partir de ese debate, la reducción. Hoy habrá una reducción adicional. Sí. Creo que en ese tiempo andaba como en $9, ahora estará llegando, creo que en esta fase ya también un poco más de $5. O sea, se ha reducido. Y los cargos de interconexión también, que se dan entre empresas que también golpean al consumidor, se van a reducir. No tengo en este momento los datos precisos, pero eso implica que bajarán las tarifas a los consumidores en el tema de la telefonía, y eso es una buena noticia para todos los salvadoreños. Okay. Secretario técnico, gracias por acompañarme esta mañana en el programa y hablar precisamente de los temas que hemos puesto en la mesa de discusión. Muchísimas gracias. Gracias a usted, amigo, pásela bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.